Libro de los Salmos, capítulo 116, versículo 6. Vamos a leer todos a unánime voz este versículo y lo hacemos honrando la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y Él me salvó. Léanlo ustedes, hermanos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos, sin dejar de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Y quiero que meditemos en esta mañana bajo el tema situaciones extremas, una oportunidad para ver el poder de Dios. Aleluya. Situaciones extremas, una oportunidad para ver el poder de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, y puedo comenzar diciéndoles que esta palabra extrema o extremo se refiere a algo que está en su grado más intenso, más elevado o más activo. También puede referirse a los límites de algo, ya sean físicos o espirituales. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, y creo que cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, de pronto hemos llegado a situaciones extremas. Alabanzas al nombre del Señor. Y en la vida algunas veces experimentamos estas situaciones y de repente, hermano, pensamos de que hasta ahí llegamos, que ahí se acabó todo y que no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar en medio de esa situación que nosotros estamos pasando. Pero realmente, hermano, justo eso es una oportunidad para que nosotros podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Porque de pronto hay una pregunta que nos surge a cada uno de nosotros, o que nos surge o que me surgió en el momento, y es: ¿queremos un Dios que podamos explicar o un Dios que podamos exaltar? Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo, hermanos, que nosotros queremos un Dios que podamos exaltar. Alabanzas al nombre del Señor. Porque un Dios, hermanos, de majestad infinita no puede ser medido, no puede ser explicado. Un Dios que desencadena milagros, hermanos, no puede ser contenido. Un Dios cuyo amor es eterno no puede ser explicado. Alabado sea el nombre del Señor. Y tal vez por eso es que allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: así como no sabes cómo entra el espíritu en la criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabemos lo que hace Dios, creador de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ve más de lo que usted y yo podemos ver. Él sabe más de lo que usted y yo podamos saber. Alabado sea el nombre del Señor. Dios trabaja de manera que va más allá de nuestro entendimiento. Alabanzas al nombre del Señor. Y si aceptamos seguirlo, solo cuando entendemos lo que hace, siempre nos abstendremos entonces de experimentar sus inexplicables maravillas. Alabanzas al nombre del Señor. Miremos que, y sabemos, hermanos, por lo que la Biblia nos enseña, que Abraham alabó a Dios bajo las estrellas, aun cuando no entendió cómo llegaría a ser padre de muchas naciones, porque entre otras cosas ya era viejo y su esposa también. Alabanzas al nombre del Señor. David alabó a Dios en el desierto, aun cuando no entendía por qué corría por su vida, en lugar de estar sentado en el trono para el cual había sido ungido. Alabanzas al nombre del Señor. Los israelitas alabaron a Dios con un grito potente, a pesar de no entender cómo el muro de Jericó se iba a derribar sin antes ellos tener una intrincada batalla. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros debemos entender que la debilidad del hombre se convierte y se ha convertido a lo largo de la historia en una oportunidad para Dios ayudarlo. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso en la carta segunda a los Corintios nos dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque reposé
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, las situaciones extremas realmente se presentan en la vida del hombre. Alabanzas al nombre del Señor. En cualquiera de los aspectos, puede ser en el aspecto espiritual, en el aspecto familiar, en el aspecto económico, alabanzas al nombre del Señor, en cualquier aspecto de la vida, en el aspecto académico, alabanzas al nombre del Señor. Situaciones donde nosotros realmente pensamos y creemos que hasta ahí llegamos, alabanzas al nombre del Señor, que no podemos dar ni un paso más. A nivel de salud, muchas veces situaciones donde pensamos que hasta ahí llegamos, que seguramente vamos a morir. Y en algunos casos le entregamos a Dios nuestro espíritu, alabanzas al nombre del Señor. Situaciones familiares donde muchas veces pensamos que nuestra familia se ha de fragmentar, alabanzas al nombre del Señor. Se va a acabar, se va a destruir y que no hay nada ni nadie que pueda hacer nada por nuestra familia, alabanzas al nombre del Señor. Situaciones extremas donde pensamos que lo mejor es que la muerte llegue a nuestras vidas porque ya no sabemos nada que hacer, alabanzas al nombre del Señor. En medio de estas alabanzas al nombre del Señor, Él está hablando en un momento donde estaba postrado, alabanzas al nombre del Señor. Seguramente, hermano, estaba esperando que la muerte llegara y le visitara, alabanzas al nombre del Señor, y acabara con su sufrimiento, acabara con su dolor, acabara con su angustia, alabado sea el nombre del Señor. Pero en ese momento extremo, hermano, donde Él no sabía qué hacer, Jehová vino a Él y le salvó, alabanzas al nombre del Señor. Y por eso no le queda otra cosa más que alabar el nombre del Señor, diciéndole a su alma: vuelve a tu tranquilidad, vuelve a tu reposo, vuelve a tu quietud, porque Jehová te ha hecho bien. Pues has librado mi alma ¿de qué? De la muerte. Alabanzas al nombre del Señor. Has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar, alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Versículo 9 dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el 10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Alabanzas al nombre del Señor. Mire lo que el salmista aquí habla. Habla de creer, alabanzas al nombre del Señor. Pero no solamente creer, sino también de confesar con sus labios lo que había creído. ¿Qué había creído el salmista, hermanos? Aquí la Biblia no lo registra, pero seguramente él había creído que Dios era poderoso para ayudarlo de la situación en la que se encontraba, que Dios era poderoso para librar su alma de la muerte, que Dios era poderoso para levantarlo de esa situación tan extrema, donde él entendía que no había nada que hacer para su alma, pero sin embargo había un último recurso para él, y ese último recurso era creer en aquel que había dicho: no te dejaré y no te desampararé, alabado sea el nombre del Señor. Él tenía la fe para creer en aquel que dijo: diga el débil, fuerte soy. Él tenía la confianza para creer en aquel, hermano, que podía levantarlo aún del polvo y del muladar. Alabanzas al nombre del Señor. Este es un canto de alabanza, pero también este es un testimonio personal del salmista. Alabanzas al nombre del Señor. Él rescata unas cualidades de Dios aquí. Alabanzas al nombre del Señor. Y la cualidad que él rescata, que Dios valora, es que sus hijos sean sencillos, o la sencillez de sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, esta palabra sencillo en el hebreo se traduce como el petit, alabanzas al nombre del Señor, que significa ingenuo, inocente, sin malicia, gloria al nombre del Señor. Es decir, aquello que no tiene malas intenciones, alabanzas al nombre del Señor. Aquello que actúa con transparencia, aquello que actúa con humildad, aquello que actúa sin pretensiones, hermano, ni doblez de intenciones, alabanzas al nombre del Señor. Saben, hermanos, que los sencillos son capaces de confiar en Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Los prepotentes no. Los orgullosos no. No tienen la capacidad de confiar en Dios. Los orgullosos tienen la capacidad de confiar en cualquier cosa menos en Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos creen
que son lo suficientemente sabios para saber de que supuestamente este mundo no pudo haber sido hecho por Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Pero se creen tan sabios que creen que fue hecho por una explosión. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchos hermanos científicos, alabanzas al nombre del Señor, de la era actual como de la era pasada, alabanzas al nombre del Señor, que concluyen todas sus tesis, todas sus investigaciones diciendo que detrás de esta esplendosidad de mundo, de universo, tuvo que haber una mano inteligente. Alabanzas al nombre del Señor. Y esa mano inteligente no es otra cosa más que nuestro Dios. Hermanos, salvó al salmista de esta situación extrema, pero también, hermanos, ayudó a sus discípulos que se encontraban también en una situación extrema. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 39. Usted no deje de alabar el nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Cristo. San Marcos 4, 39 nos dice la palabra del Señor. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Alabado sea el nombre del Señor. De este tema ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, entonces no vamos a adentrarnos mucho. Pero puedo decirles, hermanos, es la historia donde Jesús calma la tempestad. Donde en algún momento dado le dice a su discípulo: pasemos al otro lado. Alabanzas al nombre del Señor. Y sus discípulos entran en la barca, suben con él con ellos, y él va y se acuesta a dormir. Alabanzas al nombre del Señor. Pero en medio de que él se acuesta a dormir, se levanta una tempestad en el lago, en el mar de Galilea. Alabanzas al nombre del Señor. Y todos empezaron a hacer sus esfuerzos para hacer que la barca llegara al otro lado. Sin embargo, la tempestad era grande. Alabanzas al nombre del Señor. La tempestad, hermano, asustaba a los discípulos que iban con él. Y no eran personas inexpertas, no. Eran discípulos que eran diestros en el lago, en el mar de Galilea, debido a que su labor que ellos desempeñaban antes de ser discípulos eran pescadores. Y ellos sabían, hermanos, las condiciones climáticas que se vivían en Galilea. Ellos sabían, hermanos, las tempestades que solían levantarse en Galilea. Sin embargo, esta tempestad no era como las otras. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, hermanos, y en la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, sabemos que hay problemas, hay tempestades que se levantan en nuestra vida que no son comparables a las otras. Alabanzas al nombre del Señor. De pronto las otras las supimos sortear por la experiencia que tenemos, gloria al nombre del Señor. Para las otras de pronto contamos con la ayuda de alguien, alabanzas al nombre del Señor. Pero a menudo, hermanos, nos enfrentamos con situaciones donde nadie nos puede ayudar. Alabanzas al nombre del Señor. Donde los que están a nuestro alrededor no nos entienden, no comprenden por lo que estamos atravesando. Donde los que están a nuestro alrededor, hermanos, hasta les molesta el comportamiento nuestro en medio de nuestras tempestades, porque para ellos pareciera sencillo, para ellos pareciera fácil, pero quien lo está viviendo es quien realmente sabe cuánto le duele. Quien le está viviendo es quien realmente sabe cuánto lo desafía. Quien lo está viviendo es quien realmente sabe cuánto dolor le está causando interiormente. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos hombres, aunque diestros, aunque con experiencia, hermano, llegó el momento donde ellos estaban asustados porque pensaban que ese era el último día de sus vidas. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, en los momentos más extremos de la vida, cuando las olas del miedo, las olas de la angustia amenazan con hundirnos, gloria al nombre del Señor, con hacernos morir, gloria al nombre del Señor, debemos recordar la calma que Cristo puede traer a nuestras vidas. Debemos recordar la paz que Él puede proporcionar a nuestros corazones. Debemos recordar, hermano, que Él es un Dios
que calma las tempestades y que calma la tormenta. Alabado sea el nombre del Señor. Y que no hay problema, por grande que sea, que pueda superar el poder de Dios. Que no hay dificultades, por difícil que sea, que pueda desafiar la grandeza del poder de Dios. Que no hay situaciones, hermano, por más duras, por más humillantes que parezcan, que puedan vencer a un Dios todopoderoso. Alabanzas al nombre del Señor. Y esos discípulos, hermanos, aunque con experiencia, tienen que correr y decirle: ¿no ves que perecemos? Aleluya. Le están diciendo: poderoso y todo, que sanas enfermo, pero estás ignorando lo que aquí está pasando. Alabanzas al nombre del Señor. Y el Señor se levanta con toda la calma que le caracteriza. Alabanzas al nombre del Señor. Y se para en el mar, en medio de ese barco, en medio de esa tormenta, y levantándose, dice el versículo 39 del capítulo 4 de San Marcos, reprendió el viento y le dijo al mar: callad o cállese. Y le dice: enmudece. Y en el momento cesó el viento y se hizo grande bonanza o grande quietud. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. De esto podemos sustraer dos cosas. Una, que muchas veces en nuestras tormentas no estamos llamando a Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Dos, que estamos pensando que las tormentas son más grandes que nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Hay un coro, un himno muy bonito desde hace muchos años atrás que dice: no le digas a Dios que tienes un gran problema. Alabado sea el nombre del Señor. No le digas a Dios que tienes un gran dolor. Ya no declares más que la deuda es tu dueña. Le dice: háblale a la deuda, dile a tu problema, cuéntale a la miseria que tienes un gran Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Creer que tenemos un gran Dios, gloria al nombre del Señor. Porque pensamos que nuestro Dios es pequeñito, gloria al nombre del Señor. Pensamos que Dios es tan pequeñito que, hermanos, no puede hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. Y pensamos que tenemos la capacidad de superar ciertas circunstancias. Y hay momentos, hermanos, donde nosotros no podemos, ni vamos a poder, donde vamos a necesitar la ayuda divina de Dios para que sea el que nos saque de la situación en la que nos encontramos. Alabanzas al nombre del Señor. Los discípulos entendían esto, hermano, porque ¿saben qué, hermano? En algunas situaciones nosotros como cristianos dudamos del poder de Dios. Aleluya. ¿Cómo, pastor? Yo no dudo del poder de Dios. Con los labios no, pero con sus actitudes sí. Alabanzas al nombre del Señor. Dudamos de que Dios puede calmar la tormenta en nuestras vidas, aún habiendo sido testigo del poder de Dios, aún habiendo sido testigo de los milagros de Dios. Y eso es muy típico del cristiano, hermanos. El pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, ellos fueron testigos de todas las plagas que Dios mandó a Egipto. Alabanzas al nombre del Señor. Ellos fueron testigos de cómo de repente se hace una columna de nube en el cielo, alabado sea el nombre del Señor, que hacía que ellos caminaran por el desierto sin fatigarse. Y como de noche esa columna de nube se convertía en una columna de fuego que iluminaba el campamento. Y si era necesario que pudieran caminar de noche, también lo podían hacer con toda claridad. Pero cuando llegaron frente al mar, alabado sea el nombre del Señor, ellos clamaron y dijeron a Moisés: nos trajiste hasta aquí para hacernos morir. Alabanzas al nombre del Señor. De delante tenemos este mar y de detrás vienen los egipcios dispuestos a capturarnos. Yo propongo que nos devolvamos y le pidamos perdón a los egipcios, y ellos nos van a llevar nuevamente esclavos, y estaremos esclavos y le vamos a servir nuevamente a ellos, y le construiremos las ciudades a Faraón y a los egipcios, y todo está bien. Alabanzas al nombre del Señor. Y Moisés entra también en angustia y en pánico. Alabanzas al nombre del Señor. Y va y le ora al Señor. Y el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Alabanzas al nombre del Señor. Y le dice, dile a mi pueblo que marche. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué pregunta la que Dios le hace a Moisés, hermano? ¿Cómo que por qué clama a él? Pues lógicamente, humanamente diríamos, pues es que tú fuiste el que nos hiciste salir de allá, pues yo clamo a ti. Pero la orden de Dios era que marchara. Pero al frente estaba el Jordán, alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué hacemos? Gloria al nombre del Señor. Marcha. Y el Señor al último le tiene que decir, extiende tu vara que tienes en la mano hacia el mar y verás lo que pasa. Moisés extendió su vara y las aguas se dividieron, alabanzas al nombre del Señor. Y dice la Biblia que el pueblo pudo pasar en seco, alabanzas al nombre del Señor. Y dice en el libro de Proverbios, de Hebreo, que allí el pueblo fue bautizado también, alabanzas al nombre del Señor. Al pasar por en medio de eso, hermano, saben que hay momentos donde lo único que a nosotros nos queda es marchar, caminar. Pero caminar no de cualquier manera, caminar en fe, sabiendo que el que me dijo que dé el paso, Él es poderoso para ayudarme a dar el paso que sigue, alabanzas al nombre del Señor. No podemos paralizarnos en la vida. No podemos permitir que el miedo, hermano, nos paralice, alabanzas al nombre del Señor. No podemos permitir que las circunstancias, hermano, nos achicopalen de tal modo que nosotros quedemos estancados. No, hermanos. No podemos pensar como pensaron los israelitas, volvámonos atrás y sirvámosles a los egipcios. No, hermano, nosotros hemos sido llamados para ir hacia adelante, para ir caminando. No importan, hermano, los obstáculos que presenten en el camino, los obstáculos que se te presenten en el camino, es para saltarlo, es para superarlo, porque ellos te permitirán ver lo poderoso que es Dios, pero también lo capaz que eres tú cuando confías en Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando atravesamos una nueva tormenta, hermanos, nos olvidamos fácilmente de las tormentas pasadas. Nos olvidamos fácilmente de que fuimos rescatados de esas tormentas. Y la duda se apodera de nosotros. Y ahí es donde llega, hermano, donde empezamos a reclamarle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vienen preguntas como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre tengo que pasar yo por estas circunstancias? Alabanzas al nombre del Señor. Y de pronto Dios te puede hacer una pregunta. ¿Y por qué no a ti? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Y por qué no a ti? Alabanzas al nombre del Señor. Si el Señor te pone pruebas, si el Señor nos permite, hermanos, situaciones extremas, es porque Él sabe que tanto usted como yo tenemos la capacidad de superarla. Por eso, hermano, en vez de quejarnos, debemos agradecer más. En vez de señalar, en vez de dudar, debemos de creer más. En vez de tener la mirada tan corta, debemos de mirar más adelante y ver que lo que nos espera ya es mayor que la prueba, que la angustia que hoy estamos pasando. Por eso la Biblia nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones extremas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabanzas al nombre del Señor. Número 3. Dios auxilia a una mujer enferma que había gastado todo sin obtener lo que esperaba. Alabanzas al nombre del Señor. Que se encontraba en una situación extrema, hermanos. Y había gastado todo, hasta el último peso, pero no había obtenido lo que esperaba. Libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 25, ahí más adelantico. Nos dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y habiendo sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aleluya. Una situación extrema, hermano.
Esta es la historia de la mujer que padecía del flujo de sangre, que tocó el manto de Dios. Miremos el panorama de esta mujer, que no era nada fácil, no era nada sencillo. La Biblia nos dice que estaba enferma y hacía 12 años, hermanos, que padecía de este flujo de sangre. Había consultado muchos médicos, muchos especialistas de su entonces. Había gastado todos sus ahorros, todo su trabajo, todo lo que tenía. Y como resultado, le iba peor. Esta enfermedad era una hemorragia crónica, porque la padecía hace más de una década. Era continua. En cuanto al estado de salud, imagínese, hermano, cómo estaba el cuerpo de esta mujer, con una hemorragia continua. Seguramente, hermano, esto lo había llevado a sufrir de anemia. Alabado sea el nombre del Señor. Esto la había llevado a estar debilitada. Alabado sea el nombre del Señor. Esa anemia no era cualquier anemia, era de pronto una anemia aguda. Me imagino el rostro de esta mujer pálido. Me imagino el estado de ánimo de esta mujer en el piso, decaído, frente a un gran problema que no había tenido solución. Lo segundo que podemos mirar de ella, hermano, era que vivía en una angustia de manera silenciosa por dos cosas. Primero, por el peso de la ley. Alabanzas al nombre del Señor. Sabemos que en la ley a esta mujer se le consideraba inmunda o impura y por lo tanto quedaba excluida, hermano, de la mayor parte de las relaciones sociales en la parte judía. Alabado sea el nombre del Señor. Y miramos las leyes que encontramos, por ejemplo, esta ley encontramos en Levíticos capítulo 15, versículo 25 al 27. Esta mujer no podía entrar al templo. No podía interrelacionarse, alabado sea el nombre del Señor. Seguramente era rechazada. Esta mujer era señalada por su condición. Y hacía pensar a muchos que de pronto esta mujer podía estar bajo un juicio de Dios por su pecado. Alabanzas al nombre del Señor. Seguramente esta mujer estaba divorciada también. ¿Saben por qué? Porque la ley le permitía a su marido dejarla también. El corazón estaba bajo un altísimo nivel de estrés y de dolor. Alabanzas al nombre del Señor. 12 años, hermanos. 12 años padeciendo esto. 12 años padeciendo el rechazo. 12 años siendo excluida. 12 años gastando hasta el último peso que tenía. Alabanzas al nombre del Señor. Esta era una situación extrema, hermana. Esta era una situación extrema, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Saben, hermanos? Nuestra vida, la vida misma, a veces puede parecer abrumadora. La vida misma y llena de obstáculos, hermano. Pero aquí encontramos una mujer que no dejó de luchar. Una mujer que lo siguió intentando, alabado sea el nombre del Señor. Una mujer que no tomó decisiones a la ligera, alabanzas al nombre del Señor. Una mujer que aprendió alabanzas al nombre del Señor, quizás a la fuerza, que tenía que salir adelante por sí misma, alabanzas al nombre del Señor. Y una mujer que nunca lo dejó de intentar. Alabanzas al nombre del Señor. Pudiera ser, hermanos, que esta mujer en cierto momento se hubiera echado a morir. Pues decir, la sociedad me rechaza, no tengo nada, mi marido me ha dejado, estoy sola, estoy abandonada. Si fuera en este tiempo, hermano, donde hay una sensibilidad por parte de los humanos, hermanos, tan terrible, de pronto se hubiera tirado por allá de un piso, de un alto piso, para acabar con su vida, gloria al nombre del Señor. Y no seguir intentándolo, alabanzas al nombre del Señor. Porque pareciera para algunos que la solución a sus problemas es quitarse la vida.
Y sabemos que esa no es la solución a su problema. Ese es el problema mayor, alabanzas al nombre del Señor. Porque ninguna persona que se quita la vida puede entrar al reino de los cielos. Alabanzas al nombre del Señor. Porque siempre habrá una salida, alabanzas al nombre del Señor. Aunque no la veamos, ¿cierto? Porque muchas veces en los problemas no vemos la salida. Pareciera que todo se cierra, que las puertas se nos cierran, que los amigos nos abandonan, que la familia nos deja de lado, que todo el mundo pareciera que nos da la espalda. Pero déjame decirte, amigo, amiga, hermano, hay un Dios en el cielo que jamás te dará la espalda. Hay un Dios en el cielo que jamás se olvidará de ti. Hay un Dios en el cielo que estará dispuesto a ayudarte, aunque te encuentres en el calabozo de más adentro. Alabanzas el nombre del Señor. Y es curioso, hermanos, porque realmente Jesús no iba por esta mujer. Jesús iba porque un hombre llamado Jairo, alabado sea el nombre del Señor, fue ante él y le dijo que tenía a su hijo que estaba enfermo, a su hija que estaba enfermo y que necesitaba que le sanara de esa situación. El Señor le dijo, yo voy a ir. Y entonces esta mujer había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar de él. Seguramente dijo, esta es mi última oportunidad. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó el manto, o tocó su manto. Porque decía, escuche lo que decía esta mujer: si tocare solamente el manto, seré salva. Aleluya. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: es ilógico, maestro. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos pensaron como humanamente nosotros hubiéramos pensado: maestro, estás como que loco. Maestro, eso no tiene sentido, la pregunta que estás haciendo. La multitud nos está apretando. Nosotros no vamos caminando, nos van empujando. Y vienes tú a preguntar que quién me ha tocado. Pero esa es la lógica humana. Alabanzas el nombre del Señor. Pero él no les hizo caso. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho un milagro, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Aleluya. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hija, tu fe te ha salvado. Alabanzas al nombre del Señor. No fue un toque común. No fue un toque cualquiera. No fue un toque natural. Alabado sea el nombre del Señor. Fue un toque de alguien desesperado.
Fue un toque de alguien necesitado. Fue un toque de alguien que confiaba que ese Jesús que había sanado a otros enfermos, que había libertado a otras personas, a ella también la podía libertar. Que ese Jesús de que se hablaba tanto en la sociedad judía, en ella también podía hacerse un milagro. Y por eso se va por detrás y le toca el borde de su manto. Y enseguida, hermanos, esa mujer fue sana. Alabanzas al nombre del Señor. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos, hermanos. Ese es el Dios al que usted y yo alabamos. Ese es el Dios al que usted y yo servimos, hermano. Dios se encarga de obrar en medio de nuestras situaciones extremas, porque para Él se convierte en una oportunidad para mostrar su poder, para mostrar su amor por tu vida y por mi vida, para decirte: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, no importa a dónde hayas caído, yo te levanto, yo te doy la fuerza que tú necesitas. Alabanzas al nombre del Señor. No solamente esta mujer ayudó a Pablo y a sus compañeros, dándoles esperanza, aun cuando ellos habían pensado y habían, hermano, perdido todas sus esperanzas. Hechos capítulo 27, versículo 20. Adore la grandeza de Dios, hermano. Dios está en este lugar. Alabanzas al nombre del Señor. Sacúdase un poquito y adore a Dios. Gloria al nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Hechos capítulo 27, versículo 20. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y no apareció ni sol, ni estrella por muchos días. Y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aleluya. Pablo lo está diciendo con sus propias palabras. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El versículo 15 nos da también otra luz de su pérdida de esperanza. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, perdimos toda esperanza. Gloria al nombre del Señor. Pablo es arrestado y es enviado a Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Iban otros presos con él, 200 y algo de personas en la nave. 276 personas específicamente iban en esa nave. Entre esas iban presos, iban soldados e iban algunos que decidieron acompañar a Pablo. El siervo de Dios, el gran apóstol Pablo, aquí iba preso por predicar de Jesucristo. Y llega esto, y al embarcarse a la nave, en algún momento le da un consejo al capitán y le dice: no nos vayamos, quedémonos aquí otro día, porque el mar nos puede jugar una mala pasada. Pero el carcelero, el encargado de los presos, no los quiso ir y le dijo: no, vayámonos. Y se van, y en medio del mar se levanta un viento, una tempestad. Alabado sea el nombre del Señor, que él lo llama como Euroclidón. Alabanzas al nombre del Señor. Era el nombre de esta tempestad. Intentaron hacerlo humanamente posible todo, no pudieron. Como no pudieron, tomaron la decisión de decir: dejémonos llevar por el viento, y en alguna parte debemos de parar. Dejémonos llevar por la tempestad y en algún lado vamos a dar. Pero, hermanos, el 19 dice: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron a que la nave quedara balsuda para que quedara más fácil de maniobrar. Pero por varios días no le apareció ni el sol ni las estrellas en muchos días. Y la tempestad no paraba. Estaban acosados, dice el apóstol Pablo,
por una tempestad y aclara, no pequeña. Y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, en el mar abierto solo se podía navegar con el sol o con la guía de las estrellas. Muchos días en la tormenta provocaron que la tripulación comenzara a sentir desesperación por la gran tempestad. La gran tempestad lo llevó a ciegas hacia el oeste a través del mar Mediterráneo. Alabanzas el nombre del Señor. Habiendo perdido las esperanzas, hermano, todos los 276 personas que iban allí, tal como lo registra Hechos 27:37, tanto pasajeros como tripulación, parece que todos habían perdido toda esperanza y creían que no iban a sobrevivir. Esto es algo muy común en nosotros, gloria al nombre del Señor. Recuerdan que, por ejemplo, uno de los consejos que se les daba a las personas o a los familiares de las personas que estaban en la UCI cuando pasó esta ola del COVID-19, gracias al Señor que ya estamos superando eso, era que llevaban al familiar y le decían, háblele, vaya, háblele, dígale que siga batallando, y algunos familiares lo hacían, algunos por teléfono, gloria al nombre del Señor. Los médicos le recomendaban a la familia, lo vamos a llamar por teléfono, háblale ya que tú no puedes entrar. Yo recuerdo un amigo de nosotros, amigo de la familia de mi esposa, muy especial él, fue muy buen cristiano en su tiempo, bueno, lastimosamente se descuidó, pero siguió siendo amigo. Y él cayó en esta ola y llamaban la mujer de él, llamaba a mi suegro y le decía, háblele por teléfono, dígale algo. Que eso es lo que los médicos están recomendando, que se le hable. Alabanzas al nombre del Señor. Para que tengan ánimo, para que no pierdan la esperanza, para que no dejen de batallar. Porque saben que el cuerpo mismo, cuando las personas están en UCI, está en una batalla. Y lo peor que puede pasar es que la persona que está en ese estado deje de batallar. Porque empiezan a ver las fallas en los miembros de su cuerpo. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es fácil que le dé un paro respiratorio a la persona. Alabanzas al nombre del Señor en medio de esa situación. Y le decían, háblele a esas personas. Es decir, denle palabra de ánimo, denle palabra de aliento. Porque muchas veces, hermano, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos donde decimos, ya no peleo más contra la corriente. Que pase lo que tenga que pasar. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo sé que no es el único que me ha pasado. A muchos nos ha pasado que en medio de circunstancias decimos, ya no hago más nada. Asunto, es problema suyo. Algunos padres, por ejemplo, con aquellos hijos que les ha tocado batallar, que le hablan y llegan al punto donde dice, a partir de este momento no me meto más en la vida de mi hijo y que pase lo que tenga que pasar. Alabanzas al nombre del Señor. Ya no hago más por ellos. Ya estoy cansada, estoy angustiada, estoy agotada de tanto hablar y decir, de tanto hablarle y no hace caso, así que sufra lo que tenga que sufrir. Alabanzas al nombre del Señor. Aunque sabe que esta decisión le va a doler más a ella que a él, alabanzas al nombre del Señor. Pero déjeme decirle una cosa, aunque usted frente a ese hijo, frente a esa hija que no quiere escucharle, de pronto quiera tirar la toalla, jamás lo haga delante de la presencia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Si no quiere hablarle a su hijo, no le hable más, pero entonces háblele a Dios de su hijo. Alabanzas al nombre del Señor. Siga diciéndole al Señor, siga batallando por él, siga batallando por su familia. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un mundo donde el consejo que se le da, hermano, al esposo, a la esposa, es déjelo. Abandónelo. Usted tiene muchas posibilidades. Usted todavía está joven. O le dicen al hombre, déjela. Esa es una floja. Déjela. Usted tiene muchas posibilidades. Pero en el nombre de Jesucristo yo te digo,
sigue batallando, sigue luchando. Alabanza es el nombre del Señor. Que no te vaya a pasar a la hermana, alabado sea el nombre del Señor, que el esposo inconverso se burlaba de ella, la ultrajaba, la maltrataba. Alabanza es el nombre del Señor. Y todos los sábados cuando la veía que ella se estaba arreglando para culto, gloria al nombre del Señor, empezaba a decirle, mejor vámonos para la rumba. Pero esa mujer permaneció firme, hermanos. Y llegó un momento donde de repente, hermanos, esta mujer suelta la toalla y dice, ya no más. Y se aleja de Dios. Y un sábado, ella arreglándose porque dijo, hoy voy a salir como a él le gusta. Hoy voy a salir como él tanto me ha estado diciendo. Y empieza, hermano, a cambiarse la ropa, empieza a pintarse y empieza a arreglarse. Y cuando sale, le dice al marido, bueno, ahora sí vayámonos para la fiesta. A lo que el hombre le dice, mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Hoy en mi corazón era la última vez que yo te iba a proponer algo así. Y si tú no cedías, yo estaba dispuesto a mañana domingo irme contigo a la iglesia y entregarle mi vida al Dios del cielo. Porque tú me habías demostrado que había un Dios que todo lo puede. Porque a pesar de todo lo que yo te he hecho, te había hecho, nunca habías negado tu fe. Pero ¿qué has hecho? Ya no te creo. Eres una mentirosa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dejó de luchar, hermanos. Hermano, la situación es extrema. No es para que nos venza, hermano. Es para nosotros salir victoriosos. La situación es extrema. No es para que nosotros caigamos rendidos. No. Es para que saquemos fuerzas de debilidad. Por eso la Biblia nos dice, diga el débil, fuerte soy. Aunque esté débil, hermano, diga fuerte soy en Dios. Aunque esté agobiado, diga fuerte soy en Dios. Aunque tus manos no den más, trata de levantarla, porque Dios te dará la fortaleza. Aunque tus pies no den más, espera en Dios que vas a seguir dando paso. Aunque la pared parezca difícil de escalar, adora a Dios, porque con tu adoración esas barreras se van a romper. Aleluya, aleluya. Ante las tempestades de la vida, hermano, es importante no perder la esperanza, ni mucho menos perder la fe en Dios. Hermano, no importa cuál extrema sea la situación, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad de superarla. Y tú vas a decir, ¿cómo? Pues con tu fuerza no, pero con la fuerza de Dios sí. Alabanzas al nombre del Señor. El salmista se sentía tan hundido que dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta lo profundo. He llegado al punto donde no puedo hacer pie. Alabanzas al nombre del Señor. Pero sabe, hermano, no te preocupes, porque de día mandará el Señor su misericordia. Y el salmista dijo, y de noche su alabanza estará de continuo en mi boca. Cantaré y entonaré salmos a Jehová. Y el salmista también dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Llegan momentos oscuros a nuestras vidas. Llegan momentos, hermanos, donde no podemos más. Donde como cristianos quisiéramos soltar. Donde como cristiano quisiéramos decir, no, ya no más. Ya no más. Voy a la iglesia. Adoro a Dios. Le soy fiel a Dios. Pero pareciera que nada está pasando para mi vida. Pareciera que antes es como que voy de mal en peor. Pareciera que las situaciones como que se multiplican en más los problemas, más las dificultades. Pero hermano, no te preocupes.
que llegará el momento donde Dios extenderá su mano. Llegará el momento donde su mano estará extendida para tu vida. Que la situación puede llegar a ser muy extrema, pero el Dios al que usted y yo servimos es muy grande. Que la situación puede llegar, hermanos, a amenazarnos aún de muerte, pero tenemos un Dios, hermano, que está dispuesto a levantarnos aún del lecho de muerte. Alabanzas al nombre del Señor. La situación de Abraham era extrema, hermanos. El Señor le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham no rehúsa hacerlo. Toma la leña, toma a su hijo, toma el cuchillo para el sacrificio y empiezan a caminar, a caminar, a caminar. Cada paso, hermanos, que Abraham daba era un paso de dolor, seguramente. Gloria al nombre del Señor. Iba pensando: ¿cómo va el Señor a levantar a mi hijo? ¿Cómo? ¿Qué va a pensar a mi hijo después que yo haga lo que voy a hacer? Gloria al nombre del Señor. Estaba en una situación extrema, pero estuvo dispuesto a obedecer. Y cuando iba a hacerlo, el Señor le dice a Abraham: detente, porque ya sé que me amas. Alabanzas al nombre del Señor. En los momentos más oscuros de nuestra vida, como los marineros en Hechos 27:20, podemos sentirnos atrapados en una tormenta sin fin. Sin embargo, hermanos, esos instantes de desesperanza, donde la luz de la fe de pronto no han brillado, pero sí pueden brillar ahí con mayor intensidad. Recordemos que aunque cuando las tormentas parecen insuperables, hay un propósito divino que nos sostiene. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, y no es cuando el mundo diga, no es cuando el diablo diga, no es cuando los demonios digan, no, es cuando el Dios del cielo diga. Alabanzas al nombre del Señor. No te preocupes, que Dios va a obrar, Dios nos va a ayudar. Estamos al límite, sí, estamos al límite, pero tenemos a un Dios que no lo limita a nada. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un Dios que reprende el viento, que reprende las tempestades, que reprende la enfermedad, que reprende la crisis, que reprende el devorador, que hace que nuestros enemigos se vuelvan amigos con nosotros, que hace, hermanos, que la luz resplandezca, que hace, hermanos, que la paz invada nuestro corazón. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y en lugar de estar, hermanos, enfocados en los problemas, empecemos a enfocarnos en ese Dios. En lugar de estar enfocados en la escasez, empecemos a enfocarnos en ese Dios. En lugar de estar enfocados en el dolor, empecémonos a enfocar en ese Dios. Y vamos a ver cómo la mano de Dios empieza a moverse. Y vamos a ver cómo el poder de Dios empieza a fluir. Y vamos a ver cómo las cosas van a cambiar. Y vamos a ver, hermanos, cómo las cosas empiezan a dar un giro en nuestra vida. Alabanzas al Dios del cielo. Alabanzas al Dios del cielo. Alabanzas al Dios del cielo. Y termino con esta historia que comenta un pastor, donde dice que hace algún tiempo, hermanos, una familia pasaba por un momento difícil y el padre de la familia padecía de un cáncer severo. Alabanzas al nombre del Señor. Estaba al límite de una situación muy extrema. No obstante, dice el pastor, llegó a visitarlos y los encuentra con alegría y con paz en esa familia. Él y su esposa se rieron juntos cuando le contaron al pastor que ella le había preguntado a su esposo 3 días atrás: ¿cómo quieres que sea tu ataúd? Alabanzas el nombre del Señor. El pastor dice: yo me quedé sorprendido. Y el esposo me contestó: estábamos hablando con nuestros hijos del tema y estoy preparando a mis padres, estoy preparando a mi familia. No pasa nada malo, simplemente estoy a punto de partir de esta tierra. Alabanzas al nombre del Señor. Estaba en una situación extrema, donde todos, hermanos, por naturaleza nos desmoronamos. Donde todos por naturaleza, hermano, sencillamente algunos hasta empezamos, hermanos, a voltear el dedo hacia Dios y a decir: qué injusto eres. Se supone que eres un Dios de amor. Se supone que eres un Dios de misericordia
y aquí me estoy muriendo de esta enfermedad. Así que no quiero saber nada de ti. Pero este hombre estaba platicando con su esposa y sus hijos acerca del ataúd que quería para su entierro. Él había aceptado su destino, alabanzas al nombre del Señor. Él había aceptado su destino y estaba preparando a su familia, que estaba en esta situación extrema, para que también lo aceptara. Y él dice, no pasa nada, simplemente voy a partir de esta tierra, alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué le dices tú a Dios cuando estás en esos momentos de situaciones extremas? ¿Qué haces tú cuando estás en esos momentos de situaciones extremas? ¿Te alejas? ¿Te aíslas? ¿Te encierras en ti mismo? ¿Piensas quitarte la vida? ¿Piensas abandonarlo todo? ¿Piensas devolverte, gloria al nombre del Señor? ¿Piensas y dices, ¿para qué más? ¿Qué tanto ese Dios si Él me está pasando por esta circunstancia? Alabanzas al nombre del Señor. Situaciones extremas hacen que el poder de Dios se manifieste. La situación extrema, para terminar con esta historia de aquel joven que había nacido ciego de nacimiento. Ustedes se imaginan a ese joven diciéndole a su papá y a su mamá, papá, ¿por qué tuve que nacer así? ¿Por qué no puedo ver este hermoso amanecer? Papá, ¿por qué siento el sol, el calor del sol, pero no puedo verlo? Escucho ese sonido melódico de las aves, pero no puedo verlas. No puedo valerme por mí mismo. Puedo olfatear esa deliciosa comida, pero no la puedo ver. Me toca andar tanteando. No puedo correr como lo hacen mis otros amigos, como lo hacen los otros niños. Imagínense las preguntas de este niño. Mientras que vienen los prejuicios también de parte de los hombres que empezaron y pensaban, tenían en mente de que él había nacido ciego por culpa de sus padres, porque de pronto ellos habían pecado. Y llega el momento donde Jesús va pasando por allí y sus propios discípulos, que debieron mostrar compasión y amor por ese hombre, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido en esta condición? A lo que el Señor Jesús le dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que él nació así con un propósito, para que el propósito de Dios se cumpliese en su vida. Y en ese momento el Señor hizo el milagro, y ese hombre empezó a ver, alabanzas al nombre del Señor. Y ese hombre empezó a ver, y la gente que no entendía, empezaron a decirle, es que tú mentiras dices, porque nunca habían visto que una persona que naciera ciego hubiera recobrar la vista. Y empezaron a decirle, tú no naciste ciego nada, tú te estabas haciendo el ciego, alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y fueron a preguntarle a sus padres, empezaron a instigarles y a decirle, ese es tu hijo. Y ellos decían, que sea nuestro hijo, lo sabemos. Que haya nacido ciego, lo sabemos, pero quién lo sanó no tenemos idea. Vayan, pregúntenle a él, edad tiene, alabado sea el nombre del Señor. Y la gente iba, los religiosos iban, hermanos, los que dudaban iban y le preguntaban, bueno, ¿cómo fue que pasó? Y él llegó un momento donde de pronto se molesta con ellos y le dicen, no sé, una cosa sé, era que yo era ciego y ahora veo, alabanzas al nombre del Señor. Y como dice el coro, si ese hombre es pecador, yo no lo sé, no tengo ni la más mínima idea. Lo único que sé es que él tuvo misericordia de mí, que él sí tuvo compasión de mí y me dio la vista, y hoy puedo ver, alabanzas al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el maravilloso nombre de Jesús. Hermano, hermana, déjame decirte una cosa, Dios va a intervenir en tu vida. Amigo, Dios va a intervenir en tu vida. Dios va a intervenir en tu situación. No tienes por qué echarte a morir. No tienes por qué renunciar a todo. No tienes por qué pasar por tu mente el que la muerte es una solución. No, la solución de tu vida, la solución de tu situación está en Cristo Jesús, que te está diciendo hoy, dame tu corazón, entrégame tu vida, entrégame esa carga que tienes y
vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Voy a ir terminando, hermano. Téngame un momentico más. El Señor trae algo a mi mente y a mi corazón. Y es darle otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la situación de Job? Estaba en una situación extrema. Había perdido sus riquezas. Había perdido sus posesiones. Había perdido sus hijos. Había perdido sus criados. Lo había perdido todo. Había perdido su salud. Y se encontraba, hermanos, por allí en un rincón. Se estaba rascando con un tiesto. Un tiesto, hermano, era el que utilizaba para rascarse, para tener un poquito de sosiego. Alabanzas al nombre del Señor. Y el único sosiego que tenía, dice la Biblia, era que los perros venían a lamer sus llagas. Abba, Padre. Endaliva sojalaya. Oh, hermanos, y este hombre de repente estaba esperando una palabra de aliento. Estaba en una situación tan extrema donde esperaba un apoyo. Y viene su esposa y se le acerca y le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún le sirves a Dios? ¿Aún crees en Dios? ¿No ves que lo que te está pasando, tú que eras fiel, tú que ibas a ofrecerle sacrificio, tú que de manera continua estabas allí con Él, y mira en la situación en lo que has quedado? ¿Aún tú amas a Dios? ¿Aún tú le sirves a ese Dios? ¿Aún tú esperas en ese Dios? Yo te doy un consejo. Y el consejo que le dio su propia esposa fue: maldice a Dios y muérete. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pero cuando estamos en una situación extrema, hermano, debemos pensar como Job pensó. Y Job se queda mirando a su esposa, seguramente con ojos tiernos y de compasión. Y le dice: ¿estás hablando como suele hablar una mujer fatua? Una mujer que no tiene entendimiento, una mujer que no conoce a Dios, una mujer que no ha visto la mano de Dios, una mujer que no ha visto el poder de Dios. Así te estás comportando. Pero déjame decirte que Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea el nombre del Señor. Sea el nombre de Jehová bendito cuando hay abundancia. Sea el nombre de Jehová bendito cuando hay escasez. Sea el nombre de Jehová bendito cuando no hay problema. Sea el nombre de Jehová bendito cuando hay problemas. Amigo, amiga, Cristo quiere transformar tu vida. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere hacer algo contigo. Pero Él necesita que tú te decidas por Él. Vamos a estar en pie, iglesia. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Habla con el Señor. Que se deje escuchar tu voz, hermano, hermana. Habla a Dios, habla a tu Dios. Habla a tu Dios en esta mañana. Habla a tu Dios en esta mañana. Habla a tu Dios en esta mañana. Yo no sé qué situación extrema tú estés pasando. Pero sé que si el Señor en esta mañana quiso hablar de situación extrema, es porque alguno en esta mañana debe estar enfrentando alguna situación extrema en su vida.